Bienvenidos y bienvenidas a su momento de estudio bíblico existencial, donde compartimos este misterio de la palabra, este don de la palabra de Dios para nosotros. Y comenzaremos disponiéndonos a que el Espíritu Santo sea quien nos conduzca, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, que has enviado siempre tu Espíritu Santo para iluminar a aquellos que han escrito tu palabra, a los hagiógrafos para que puedan ser inspirados, y también a la iglesia para poder reconocer los libros que tú quieres que vivamos como textos para nuestra iglesia, que podamos seguir conducidos por ti y hacer vida esta palabra para ser auténticos discípulos misioneros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar hoy estas cartas de San Pablo a Timoteo con la introducción. Vamos a hacer una introducción partiendo de un hecho muy importante, y es que las dos epístolas o cartas dirigidas a Timoteo junto a la dirigida a Tito, son tres cartas, forman un conjunto que a partir del siglo XVIII se les llama cartas pastorales. Es de nominación bastante cercana, siglo XVIII, y se califican como epístolas o cartas pastorales porque las tres ofrecen directrices para la organización y el régimen de las comunidades cristianas confiadas a estos discípulos de Pablo. Es decir, en el siglo XVIII se descubre que estas tres cartas tienen una particularidad, que son diferentes a las anteriores, a los colosenses, a los tesalonicenses, sino que son unas cartas que buscan ayudar a organizar las comunidades y también a regir las comunidades. Las comunidades no pueden caminar si no están conducidas, si no son guiadas. Por eso estas cartas. La autenticidad de estas cartas es muy discutida a causa de las notables diferencias que ofrecen con el resto de los escritos paulinos, tanto en el vocabulario y el estilo, como también en el contenido y modo de abordar los temas. Es decir, hay demasiadas diferencias entre estas cartas, de las tres cartas, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, con las anteriores, por la forma, por el planteamiento, por el tema, por la forma de darse, por los giros que hace, es totalmente diferente. Por lo tanto, además es difícil situar estas cartas en el decurso de la vida de Pablo. Es muy difícil situar estas cartas dentro del tiempo de la vida de Pablo. Lo que arroja es que fueron escritas después de la muerte de Pablo. Y esto, ¿cómo sabemos? Porque cuando uno sitúa, como los Hechos de los Apóstoles no describen en ningún momento esas cartas. Tampoco se han presentado diversas hipótesis para explicar estas diferencias y poder seguir manteniendo su autenticidad paulina, aunque muchos han querido defenderla como de autenticidad paulina. La mayoría hoy de los estudiosos concordamos que no son paulinas.
Aunque muchos estudiosos, sin embargo, opinan que son obras de un discípulo de Pablo. No fue Pablo el que las escribió, sino un discípulo de Pablo. Escritas a finales del siglo I, ¿sí? Entre el 90, por allá, finales del siglo I, con el objeto de resolver problemas de unas comunidades cristianas bastante diferentes. Recordemos que ya habíamos dicho antes que cuando Pablo escribe sus cartas, en ningún momento él pensó que esa era palabra de Dios. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios, habla del Antiguo Testamento y de la palabra oral de Jesús. Todavía no están escritos los evangelios. Y por lo tanto es la iglesia, la comunidad eclesial, que años, décadas después, tiene que decidir que además de un canon del Antiguo Testamento, va a haber un canon del Nuevo Testamento. Y que en ese canon deben haber una cantidad de libros que han de entenderse como inspirados. De cómo elegir esos libros. Pues le tocó a la comunidad, dice algunas tradiciones que hubo 70 ancianos y que estos 70 ancianos agarraron todos los libros que habían, que eran más de 300, los tiraron al aire sobre una mesa y los que cayeron en la mesa y quedaron en la mesa, esos eran los inspirados. Otro dice que 70 ancianos tradujeron los libros, cada uno por separado, y tradujeron exactamente igual. Sea como sea, de una manera u otra, la iglesia ha decidido que estos son libros canónicos, son libros inspirados. Pero que en su momento, por ejemplo, estas cartas a Timoteo, estas epístolas pastorales, se escriben porque hay una situación pastoral problemática. Las comunidades han entrado en problemas de diversos tipos. Entonces el autor, ya sea Pablo en las Paulinas, ya sea el pseudo Pablo, ya sea un discípulo de Pablo, escribe también por unas situaciones particulares de la comunidad. Ante problemas se escriben cartas. ¿Por qué? Porque hay que resolver los problemas. Y la única manera era o voy personalmente o mando cartas. Y como habían problemas similares en distintas comunidades, mejor mando cartas que las repliquen y las manden a cada comunidad y se lean en comunidad, y las comunidades, escuchando esas cartas que citan la Biblia, el Antiguo Testamento, que citan a Dios, pues se enrumben por el camino recto, es decir, por el camino de Jesús. Entonces, en ese sentido, pues lo que se quiere, dice, llegar a resolver problemas de unas comunidades bastante diferentes. Otros estudiosos proponen la hipótesis de que las 3 cartas escritas por Pablo son de San Pablo y que guardaban Timoteo y Tito, lo heredó de un cristiano y las completó añadiendo lo que según él, Pablo, habría añadido teniendo en cuenta los nuevos problemas de la iglesia. O sea que un autor tomó cartas de Pablo y luego las recompuso y le añadió elementos de los problemas que había en la iglesia en ese momento, en esas comunidades que tanto Timoteo como Tito llevaban. Recordemos que Timoteo y Tito son discípulos de Pablo y de los más eficientes, de los más eminentes. Quizás un estudio independiente de cada una de las 3 cartas ofrezca mayor luz sobre su
autenticidad. Estudiarla una por una, tratar de comprender y de mirar si el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de Pablo o es otro, aunque ese trabajo está hecho, porque se sabe que el lenguaje es distinto, pero pues se puede hacer el esfuerzo, ¿no? En este estudio detallado e independiente de cada escrito, no hay ningún problema. Es reconocer que según de Timoteo, sea de Pablo o de otro, pues tiene un mensaje importantísimo para hoy. Es lo fundamental. Lo haya escrito Pablo, lo haya escrito un discípulo de Pablo u otra persona en nombre de Pablo, lo interesante es el mensaje que tiene para las comunidades de siempre. Y darnos cuenta de algo: la Biblia no es una historia según los criterios de historia que tenemos nosotros hoy. O sea, no es historiable. Como hoy uno dice, vamos a ver la historia de Panamá y a ver cómo se escribió y uno va siguiendo detalles. No, la Biblia es un mensaje espiritual, es un cúmulo de mensajes espirituales humanos que han de actualizarse en cada momento de la vida. En otras palabras, descubrir, por ejemplo, que por ejemplo, Amós o un Isaías o Ezequiel no son lo que pensábamos, o que de pronto Jonás es una ficción literaria o Job es una ficción literaria, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque la situación es que fueron escritas esas palabras para que cada persona en cada época las hiciera suyas. En otras palabras, la manera más hermosa de asumir la palabra es asumir los personajes. Yo soy Oseas, yo soy Amós, yo soy Job, yo soy María, yo soy Jesús, yo soy Pablo. Es decir, una palabra viva para hoy. Y esto Jesús lo entendió muy bien. Por eso su deseo de organizarla y llevarla a su plenitud. Yo no vine a quitar la ley, vine a darle forma definitiva, forma clara, la forma tal como Dios la deseó. Una forma de palabra capaz de iluminar a las personas de todos los tiempos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la Escritura como un texto que se escribió allá hace 10.000 años o 8.000 años o luego 1.000 años, 2.000 años, etcétera, se queda en el pasado. Si nos quedamos allí nada más. Si descubrimos, sí se escribieron allá. Es más, todo el texto del principio al fin demoró más de 1.000 años para escribirse. Se escribió durante diversas épocas. Pero todo eso tiene algo mucho más profundo, y es que su mensaje es para hoy y es para mí. Y en tanto y en cuanto yo lo asumo, entonces esa palabra, ese mensaje me transforma hasta convertirme en palabra viviente. Palabra viviente. Es decir, el fin de esta palabra es que yo asuma esa palabra. Es que yo la haga vida en mi vida, hasta volverme en palabra viviente de Dios. Ese es el más profundo fin, ¿no? Y sería bueno aprender a entenderla así. Por otro lado, mirar cómo estas cartas de Pablo o de otro escritor, Primera de Timoteo y Tito, presentan analogías entre sí. Y hay una proximidad entre ellas. Entre la Primera de Timoteo y Tito hay una similitud. No así con la Segunda de Timoteo. Entonces ya eso trae también un cierto problema, ¿no? Por otra parte,
estas dos cartas reflejan unas iglesias más evolucionadas que las de la época paulina. Es decir, cuando uno lee estas cartas, va a mirar que las iglesias, las comunidades a las que se refiere están más evolucionadas ya que las iglesias a las que Pablo les escribió, que eran más incipientes, año 48 al 50. Mientras que estas son iglesias más elevadas ya, más evolucionadas, tienen un mayor contexto teológico. Y claro, es que han avanzado muchísimo ya. Y también tienen un modo diferente de enfocar el ministerio. En las cartas primeras de Pablo, el ministerio, por ejemplo, el ministerio de los presbíteros que él habla, no se enfoca de la misma manera que se hace en Timoteo y en Tito. Ya hay una evolución del ministerio. Se ha evolucionado en la concepción del ministerio en la iglesia y de los ministerios en general. Por este motivo, mientras se puede aceptar que segunda de Timoteo sea un auténtico escrito de Pablo a su discípulo, por ejemplo, y responsable de la comunidad de Éfeso, primera de Timoteo y Tito hay que situarla hacia finales del siglo I. O sea, puede haber una posibilidad que la segunda carta fuera de Pablo, por su diferencia con la primera y Tito. Pero lo que sí, que la primera y la de Tito son totalmente diferentes y hablan de un tiempo mucho más evolucionado, que por eso se dice que finales del siglo I. Esto es importante para entenderlo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo haber escrito en el año 50, cuando los ministerios están comenzando a florecer. En los años 50, cuando se habla, por ejemplo, de obispo, el episcopo, lo que se entiende es un presbítero en una zona de presbíteros que se ha vuelto presbítero coordinador. Un presbítero que coordina. Pero todos son presbíteros. Y ese que es episcopo, recuerden que la palabra episcopo significa vigilante, el que vigila. Entonces era un presbítero que coordinaba y vigilaba para que la iglesia viajara fuera en el tiempo de una manera ordenada. Cuando leemos ya a Timoteo y a Tito, vemos que la figura del obispo ya ha cambiado, ya se ve distinta, ya ha habido una evolución en la concepción de ese ministerio. Bien, la primera carta a Timoteo, tiene primero que todo un saludo breve. No contiene la acción de gracias que regularmente Pablo hace. Damos gracias a Dios por Jesucristo, saludos, gracia y paz a todos ustedes de parte de Pablo. No, no lo tiene, sino que es muy breve y sin la acción de gracias. Actitud responsable de Timoteo, va a marcar esa actitud responsable ante las falsas doctrinas. Claro, en los años 48 a 50, el seguimiento de Jesús es de un movimiento que primero era judío. Todos eran judíos. En un grupo de judíos, donde hay muchos movimientos. Están los saduceos, están los fariseos, están los celotes y están los seguidores de Yoshua, que toman de varios y forman una corriente nueva, un movimiento nuevo. Eso en el mundo judío no era problema. Tanto los saduceos como los fariseos iban al templo y a las sinagogas. El grupo de Jesús también lo hacía, porque el mismo Jesús iba al templo y iba a la sinagoga también, porque Jesús siempre se concibió un judío. Jesús nunca despreció su pueblo, ni su religión. Él se concebía un judío. Lo único que vino a hacer fue, dice, a darle forma definitiva al mensaje que no se había entendido bien. ¿Qué pasa? En los años 30 y pico, 38 más o menos por allí, no se sabe cuándo,
no solamente ya los discípulos están en Judea, porque los judíos, a la vez que algunos no estaban de acuerdo ya con los seguidores de Yoshua, ellos se van expandiendo y llegan a los pueblos paganos, de tal manera que hay un grupo de seguidores de Yoshua, judíos, y otros seguidores paganos, griegos, medos, etcétera, ¿no? Incluso hasta romanos. Entre más crece el grupo, van surgiendo facciones con diversas, primero muy tenues creencias, pero luego al irse creciendo y creciendo, se van haciendo nuevas comunidades que van tomando su propio liderazgo, y eso es normal. Si uno va, por ejemplo, a una Eucaristía aquí, uno conoce todos los cantos. Tú vas a Dolega y los mismos cantos, no voy a hablar de la liturgia, solo de los cantos, ya son otros. Incluso los ritmos cambian. Vas aquí al Verbo Divino y ya cambian. Vas a la Sagrada Familia y cambian. Es decir, vas a Puerto Armuello y cambia. ¿Por qué? Porque la misma gente tiene una idiosincrasia, una manera de ser, una manera de vivir, una manera de creer, y eso se va acomodando en el camino de la fe. Eso sucedió al principio también, por lo cual fueron surgiendo muchos cristianismos, o mejor dicho, todavía no se le llamaba así, muchas comunidades seguidoras de Yoshua. Por ejemplo, en la Biblia vemos muy claramente las comunidades que llevaba Pedro, la de Jerusalén que llevaba Santiago y la de Pablo. Vemos la diferencia. La de Pedro, querían hacer énfasis de pronto en la circuncisión, no sé qué. La de Pablo dice que no, hasta ponerse de acuerdo en el concilio de Jerusalén. Hacen el concilio y se ponen de acuerdo en el año 49, ¿no? Entonces esto surge, pero junto con el montón de grupos que van naciendo unos cuyas ideas no vienen del judaísmo pasando por Cristo, sino que se unen de otros pensamientos, ya sea griego, ya sea romano, celta, y van entrando y se van combinando con la idea de Jesús, y surgen lo que llaman pensamientos o doctrinas erróneas, heréticas, falsas doctrinas sobre Jesús. Eso fue muy al inicio ya, durante el primer siglo, final del primer siglo. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo judío surgieron una de esas falsas doctrinas, y eran los judaizantes, es decir, judíos que seguían a Jesús, pero que querían que los que seguían a Jesús, fuera judío o no, tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Entonces esto fue una doctrina que no era como Jesús la enseñó. Además de esto, hay elucubraciones sobre las genealogías del Antiguo Testamento, preceptos legales, el matrimonio, la resurrección. Es decir, ya la iglesia primitiva empieza a ver la necesidad de hacer definiciones. Bueno, Jesús resucitó, sí, es la gran noticia, pero ¿cómo fue que resucitó? Entonces se enfrentaba a un gran problema. En el mundo hebreo, que fue donde todo comenzó, es impensable un espíritu sin cuerpo. El espíritu solo tiene vida en cuanto y en tanto habita un cuerpo. Por eso es que ahí está la idea de los espíritus mundanos que vienen al pueblo y poseen la gente, los endemoniados. Eso responde a una manera de pensar de su momento. A diferencia que había otras culturas que sí pensaban que un espíritu podía vivir solo, sin necesidad de carne, en otro tipo de dimensión o forma. Entonces, ¿qué sucede? Las creencias van
cambiando según la comunidad. Y por eso la insistencia de Pablo en las otras cartas, mantenerse firmes en lo que él enseñó. Firmes en lo que él enseñó. También podemos ver en esta carta que el matrimonio, por ejemplo, la resurrección, etcétera, quieren darle ya un sentido que la gente le entienda, hacer definiciones. Por eso ponen después los evangelios que Jesús dijo: toquen mis manos, porque ese evangelio lo iban a leer judíos y no iban a decir: bueno, es que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Eso no lo entendía. Tenía que tener cuerpo, porque para el hebreo la resurrección era del cuerpo. Y por eso Jesús comió pescado, porque es la manera de que se dieran cuenta que realmente resucitó. Es la manera de pensar del momento, ¿no? Además de esto, van a surgir ideas contrarias a la resurrección muy tempranamente. Va a decir: bueno, es que el Hijo de Dios vino, pero tomó un cuerpo aparente. No era real. Parecía real, pero no lo era. Y como era aparente, él no sintió dolor, no tuvo enfermedad, no tuvo nada. Incluso cuando lo crucificaron, él no sintió nada. Era un tipo de herejía. Entonces, son las doctrinas falsas que surgen, ¿no? Después eso lo veremos con calma, ¿no? Junto a esto, mirar que el modo de encarar esta situación es valorar adecuadamente la ley mosaica y mantenerse fiel a las enseñanzas recibidas del apóstol. La primera de Timoteo va a hacer énfasis que la única manera de mantenerse fiel es no olvidando la ley mosaica y mantenerse fiel a las enseñanzas que el apóstol dio a la comunidad. De esa manera, pues uno estaría seguro, garantizado para transmitir el mensaje del Señor y para enseñar una doctrina segura. ¿Cómo mantener una doctrina segura? Siguiendo lo que el apóstol enseñó. Siguiendo lo que el apóstol enseñó y también no olvidando la Torá. No olvidando la Torá. Porque a veces podemos tener la tendencia de que, bueno, ya el Antiguo Testamento no tiene ningún sentido. No, claro que lo tiene. Pero Jesús le llevó a la plenitud. Y cuando se lee el Antiguo Testamento, hay que leerlo con Jesús siempre. El Antiguo Testamento no se puede leer ni interpretar sin Jesús. Porque si lo interpreto sin Jesús, puedo entonces sí caer en grandes errores. El Antiguo Testamento se lee con Jesús. ¿En qué sentido? Si un texto del Antiguo Testamento dice y concuerda con lo que Jesús enseñó, va bien. Si eso no concuerda con lo que Jesús enseñó, quiere decir que hay que modificarlo según la enseñanza de Jesús. Y él mismo lo dijo. Se dijo a los antiguos: amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. ¿Sí? Y yo les digo: no, amen a sus enemigos. Es ese cambio, esa lectura desde Jesús. También encontramos normas concretas para regir la comunidad cristiana. Normas concretas. ¿Por qué razón? Porque al principio eran comunidades muy libres. ¿Qué hacían las primeras comunidades? Iban al templo, las que vivían en Judea. Las que no vivían iban a las sinagogas. Luego que destruyen el templo en Jerusalén en el año 70, 71, entonces solo van a las sinagogas también. Y luego, ¿qué iban a la sinagoga? A escuchar la palabra. Porque los rollos, imagínense, son de 3 metros, 4 metros. Entonces eso lo enrollaban y lo tenían en unos tubos, unas ánforas muy cuidadas. Eso no se tenía en las casas, eso estaba en la sinagoga. Era muy costoso también. Entonces los seguidores de Yeshua iban a escuchar
la palabra. ¿Qué palabra era? El Antiguo Testamento. Porque las palabras de Jesús no estaban escritas todavía, estaban de forma oral. ¿Qué iban? Entonces iban a las casas, y en las casas, que esto es una innovación de los cristianos, de los seguidores de Yeshua, la reunión en las casas. Y en las casas hacían la Eucaristía, con el recuerdo de las palabras de Jesús y lo que habían oído de las palabras del Antiguo Testamento, hacían la Eucaristía. Entonces, ¿qué fue primero para los cristianos? ¿La palabra, el Nuevo Testamento o la liturgia? ¿Qué fue primero? La liturgia. La celebración fue primero. Y el tiempo después de estar celebrando, cuando empezaron a ver que los discípulos iban falleciendo, les dijeron, y Jesús no venía, porque primero no escribía nada porque pensaban que Jesús iba a venir muy pronto. Pero empiezan a pasar los años, y Jesús no llega como lo esperaban. Entonces hay que comenzar a escribir las memorias de Jesús. Pero al escribirlas desde la experiencia de una iglesia y la presencia de Jesús en ellas, 30 años después, 40, 50 años después, 70 años después, escribir el recuerdo de Jesús y la experiencia en las comunidades. Entonces, ¿qué hizo? Que las comunidades, cada una, eran muy libres. Algunas, a la hora de hacer la Eucaristía, dirían unas palabras. Al hacer la otra, dirían más o menos las mismas, pero algunas cositas cambiaban. Por eso vemos a Mateo o a Lucas o a Marcos que el relato de la Eucaristía cambia. Dice, las palabras no son iguales. Entonces, eso pasaba. Pero cuando empezó a crecer más y más, dijeron, es que si esto sigue así, va a llegar un momento que cuando llega ya al extremo, ya no están haciendo lo que hacemos acá. Ya han cambiado todo. Entonces hay que normativizar esto. Hay que hacer normas para que no se cambie la memoria de lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hay que exponerla por escrito, porque si no se pierde lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y entonces, claro, empieza a escribirse. Las normas concretas que ponen, por ejemplo, ahora aquí, ¿no? Normas sobre la oración litúrgica, por ejemplo, el capítulo 2, lo veremos. Sobre la compostura que deben tener las mujeres en las reuniones comunitarias. ¿Por qué razón? Porque recuerden que una cosa era una mujer en Israel y otra cosa era una mujer en Grecia o en otros países. Entonces era necesaria ver la compostura de la mujer en la sociedad. Sobre los colaboradores más directos de Timoteo, los episcopos, los presbíteros, los diáconos, quienes deben observar una conducta acorde con la misión que tienen en la comunidad. Ya ahí, a esta altura, por eso dicen que es hacia el año 100, porque ya está bien definido el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Cuando en tiempo de Pablo apenas están llamando a los diáconos, los 7 diáconos, no sé qué menciona, o los presbíteros y los episcopos se confunden. Un presbítero coordinador es la función del episcopo, es lo mismo, porque el episcopo es el vigilante. Eso estaba pues todavía no muy claro, ¿no? Ahora pues sí, la normatividad sobre los presbíteros, los obispos y los diáconos, quienes deben de observar una conducta acorde. Y miren que cuando veamos nos daremos cuenta que una de las cosas que decía es que nunca se eligiera a un diácono, ni un presbítero, ni un obispo jóvenes. Y lo dice porque los jóvenes están en la fuerza de la vida y todavía no tienen cosas claras, sino que se eligiera a ancianos, que ya paulatinamente iba a ir cambiando la noción de anciano, porque
recuerden que en tiempo de Jesús la nación de anciano es de 30 hacia arriba. Anciano es de 30 hacia arriba, porque la edad media en ese momento era 40 años. Una generación en tiempo de Jesús y antes se medía en 40 años. Algunos vivirían más, pero la vida media era 40. Pero luego el tiempo va a ir avanzando, la edad va a ir avanzando, la gente va a tener mayor calidad de vida, y entonces ya anciano va cambiando. Se busca personas más adultas para que realicen la misión. Vamos a ver que dice que el obispo, por ejemplo, sea hombre de una sola mujer. El obispo sea hombre de una sola mujer. Igual el presbítero, igual el diácono. O sea, en ese momento ni por aquí pasaba que no se casara un obispo, un presbítero. No, que se casen. Pero que siendo casados fueran testigos de amor y de su familia, etcétera, ¿no? También habla de la responsabilidad que tiene Timoteo al estar frente a una comunidad cristiana, iglesia del Dios vivo, ámbito de la manifestación del misterio de Cristo. Timoteo no está frente a un club religioso, no está frente a un grupo de gente que va ahí y de pronto haciendo unas oracioncitas. No, está frente a una comunidad que es iglesia del Dios vivo, comunidad del Dios vivo, ámbito de la manifestación del misterio de Cristo. También se llama la responsabilidad ante quienes propagan falsas enseñanzas y desprecian y condenan lo que forma parte de la obra creadora de Dios, en la que todo lo creado es bueno. Esto se debe a que también hubo unas creencias que se fueron metiendo donde se llamaban cosas que eran malas. Incluso hubo algunas creencias que se fueron colando hasta la Edad Media. Y se fue diciendo, la mujer es mala por naturaleza. Así lo decían. Un libro que sacaron se llama El martillo de las brujas. Y el autor decía, la mujer es lo peor que hay. Toda ella es oscuridad. Eso viene colado de ella. Entonces aquí dice, hay unas líneas sobre entender que todo lo que Dios creó es bueno. Como dice el Antiguo Testamento, porque si algo fuera malo, no lo hubiera creado. Todavía mucha gente hoy, 2000 años después, tienen muchas ideas de que hay cosas que son malas, que hay cosas que están creadas y que son malas. ¿Sí? Sobre todo el tema del matrimonio, el sexo y lo demás, partiendo por ahí. Todo Dios lo creó bueno. Y él llama que hay que remitirse al Antiguo Testamento, es decir, al Génesis, donde terminada la creación dice, y cada día lo que Dios hacía era bueno. Y cuando terminó, vio que todo era muy bueno. Cuando hizo al ser humano es muy bueno. También la responsabilidad con los diversos grupos que componen la comunidad. Directrices generales con las viudas. ¿Cuál es el trato a las viudas? Con los esclavos, los presbíteros, con los ricos de este mundo. Es decir, ¿qué relación debía tener un presbítero, un diácono, un obispo con las viudas? Y de todos los grupos de la comunidad con las viudas. Entonces ya más adelante veremos que Santiago dice, es que la auténtica religión, la verdadera religión, es aquella donde se hace énfasis en buscar auxiliar a las viudas y a los huérfanos. O sea, ya va mucho más avanzado ya Santiago. Esta es una parte todavía inicial y que nosotros hemos olvidado también. La relación con los esclavos. El esclavo hay que verlo en dos formas. Hay una esclavitud en el mundo hebreo. Los esclavos en el mundo hebreo son de un tipo, ¿no?
el que es dueño, señor, es dueño de esa persona. Vemos, por ejemplo, cuando narran a Abraham con Sara, ¿no? Y luego la esclava Agar. El amo es dueño de las esclavas, totalmente, de su pensamiento, de su cuerpo y de su vida. Mientras que en el mundo griego, los esclavos tienen otra connotación. Había esclavos cultos. De hecho, muchos de los pedagogos, el paidos, los que educaban al niño, paidos, eran los esclavos. Entonces, los esclavos eran gente culta. Entonces, vamos a ver que hay esclavos en el mundo griego que son maestros cultos, pero son esclavos. Entonces, hay una diversidad de pensamientos. Entonces, ¿cómo relacionarse con los esclavos y con los ricos de este mundo? Recordemos que Jesús dice, su ministerio era un ministerio costoso. De hecho, toda evangelización es costosa. Toda evangelización es costosa. Lo decían aquí el sábado. Ir a evangelizar un lugar, mover el carro, o mover a pie, comprar las cosas, comprar un data show, comprar pan. Todo sale caro. Y en tiempo de Jesús también. La comida de los que iban con Jesús. Y dice el texto que con Jesús iban unas señoras ricas. Con Jesús iban unas señoras de mucho poder económico que sostenían la obra de Jesús, dentro de las cuales iba María Magdalena, que era una mujer muy rica. Yo estuve en la casa de ella, que descubrieron en Magdala hace, qué sé yo, 15 años, la descubrieron 15, 20 años, y pues en la casa que tenía se dieron cuenta que era una mujer rica, porque casi nadie tenía una casa como esa. Entonces Jesús era patrocinado por una mujer rica que le ayudaban. Claro, es que si vas a ir itinerante, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a usar las cosas? Y Jesús decía, esperen la providencia. Pero eso no quitaba que habían unas mujeres ricas que le acompañaban y le mandaban para su trabajo pastoral. Entonces lo mismo pasa ahora, en tiempo de Timoteo. Entonces hay que ver cómo te relaciona, dice, con las personas ricas de la sociedad. Ni caer en sus brazos y así perder el sentido de la comunidad, ni preferencias con los ricos, ni juicios contra los ricos tampoco, sino saber llevar una relación sana con los ricos de este mundo. Y cierra la carta una breve exhortación a la fidelidad, a la enseñanza recibida frente a la palabrería y falsa ciencia. Es decir, las elucubraciones judías por un lado y las gnósticas por otro lado. Los gnósticos, viene de la gnosis, conocimiento, era un grupo que sostenían que la salvación venía del conocimiento, de saber unas cosas que eran ocultas y uno las aprendía oculto, en un grupo oculto nada más, y eso no podían saber los demás a menos que entrara ese grupo oculto y cerrado. Esa era la gnosis. Entonces, contra los dos polos, en ese momento ya se ven claramente los judaizantes, que ya existían desde antes, y los gnósticos, que muchas veces traen algunas líneas de la filosofía o de algunas líneas filosóficas griegas. Entonces la iglesia debe enfrentarse a esto y cómo seguir el camino de Jesús. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí para dar oportunidad a la participación, a ver qué preguntas tienen ustedes sobre esta introducción a la carta, primera epístola a Timoteo. No vamos a hablar de la carta en sí mismo, los versículos de la carta, sino de esta introducción que hemos dado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Etcétera. Las celebraciones en esta época, ustedes explicaban que se hacían en familia, en las casas. ¿Por qué? ¿No había templos? ¿O? Primero, porque los cristianos, o todavía no se llama cristianos, los seguidores de Joshua, eran grupos pequeños.
no eran grandes. Y por lo tanto, como eran grupos pequeños, acordaban reunirse en casas. ¿Por qué? ¿Dónde Jesús celebró la última cena? En una casa. Y era una casa de rico porque tenía planta alta. Entonces, siguiendo la tradición de Jesús, se reúnen en casas. Y la forma de celebrar la Eucaristía es semejante a la de hoy. Cuando tú lees, por ejemplo, a Pablo en 1 Corintios, tú lees cómo celebraban la Eucaristía, ves que la forma es la misma. Y hace el memorial idéntico de Jesús, tomó el pan en sus manos, dio gracias a Dios, lo partió y dijo: tomen y coman, que este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Idéntico a hoy. Idéntico. Y cuando uno lee los padres de la iglesia del siglo I, final del siglo I hacia el segundo, tú más ves cómo celebraban la Eucaristía en las casas. Y claro, fueron añadiendo cosas, elementos del Antiguo Testamento. Usaron las beracá o berakot, algunos dicen berajot, de hebreas, oraciones hebreas. Claro que los primeros eran hebreos. Entonces usaron las oraciones hebreas y las combinaron con el memorial de Jesús, que es lo que hoy podemos llamar anáforas, los prefacios también, que vienen de aquella época. Entonces celebraban en las casas porque no había idea de celebrar en templos. Eso primero. Luego de que tienen esa ruptura con los judíos, menos, porque ahora no quieren ni parecerse a los judíos, que sí tienen templo, ni parecerse a los paganos, porque hubo unas rupturas paulatinas. No solamente, no fue nada más en el 89 con el concilio de Jamnia. Esa fue como uno de los momentos más fuertes de la ruptura. Pero ya desde antes había habido rupturas, fracciones con el judaísmo. Entonces, los seguidores de Yoshua no quieren parecerse a los judíos, que los confundan ya. Entonces no usan templos, porque los judíos tienen templos. Y también tienen el templo, ¿no? Y tampoco con los paganos, que también tienen templos. Pero sobre todo es porque la tradición es celebrar en una casa, que era la domus ecclesiae, la casa de la iglesia. ¿Ve? La oikos. Era la casa donde se reunían, era el continente, y la iglesia es el contenido. O sea, las personas reunidas son la iglesia, no el lugar. Así que cualquier casa. Eso no fue hasta sino el siglo segundo, tercero y ya inicio del cuarto, cuando pues el emperador le da casas a la comunidad. ¿Por qué? Porque con Constantino todo el mundo se hizo cristiano y ahora no cabía en las casas. Entonces lo que hace Constantino es que regala sus casas, que son las casas del rey, del emperador, que se dice basileo. De ahí viene basílicas. Las basílicas son las casas del emperador, que se las dio a la iglesia y quedaron con el nombre de basílicas. Pero fue algo paulatino, progresivamente desarrollado, y que también se debe a situaciones históricas muy duras. Ya hay esa ruptura que hubo definitiva ya a mitad del siglo segundo, ya fue definitiva con el judaísmo. Viendo un poquito con esa explicación que usted ha dado, lo que está ocurriendo ahora en Nicaragua, que prácticamente pues se les está negando el que puedan dar misas en la iglesia. ¿Usted cree que esa sería una fórmula? Porque ¿qué puede hacer la gente para reunirse? Bueno, podríamos comparar eso que está pasando en Nicaragua y otros países con la primera etapa de los cristianos hacia el año 120, 140, 150, cuando algunos emperadores perseguían a los cristianos, pero también los judíos tampoco los querían. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Huían, y donde quiera que iban sembrando la semilla. Otros se reunían a escondidas en las catacumbas y celebraban escondidos.
Al menos ahora mismo no les han prohibido celebrar, sino celebrar fuera de los templos. En Nicaragua están celebrando a puertas cerradas y nada fuera de los templos. Ahora, si llegaran a prohibir las celebraciones, entonces tendría que buscar otras medidas, como en tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Estaba prohibido el culto cristiano católico, y entonces se buscaron medidas para que se celebraran eucaristías ocultas para la gente. A ver. Buenas noches. Padre, me quedé como confundida porque siempre había pensado que el papel de la mujer al lado de Jesús era como muy especial. Él siempre estaba rodeado, empezando por su madre. Aunque sabíamos pues que los derechos de la mujer no eran tan explícitos, pero eso de que fuéramos tan malas así que... Pero no para Jesús. O sea, se veían así como, primero, para el judaísmo, como, recuerden, ocasión de impureza por la menstruación. Y había que estar lejos de la mujer a 15 pasos, y si te tocaba, cuidado, porque tenías que purificarte. Uno no sabía si estaba con su menstruación, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el judaísmo. Pero luego, con otras ideas que se fueron metiendo en la iglesia, que llega hasta el medioevo y hasta hoy todavía, porque todavía hay mucha gente que dice hoy, el diablo son las mujeres. ¿Sí? Claro, así mucha gente lo dice. Las mujeres son malas, todavía hoy, versus a lo que Pablo va a enseñar, o el autor, que las mujeres no son malas, pero deben guardar su lugar. Ya veremos. Y veremos cómo hay cosas que ya no son problemáticas hoy, pero lo fueron ayer, en ese tiempo, ¿no? Entonces, saber entender el cambio del tiempo. Una de las cosas que veremos después es que las mujeres no se vistan como los varones. Eso permaneció en la iglesia también, hasta el Vaticano II. Después, ¿qué mujer usaba pantalones hasta los años 60? Ninguna, porque se seguía eso. La mujer no puede vestirse como el varón. La mujer chunga, vestido, punto. A ver. Profesor, usted recuerda antes de pandemia, en una de las clases de teología, usted nos explicó lo del periodo del silencio, del Antiguo Testamento a el tiempo de Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿qué periodo hay entre cada carta? Bueno, entre cada carta es difícil ver el periodo, porque como las fechas son difíciles de ver, al menos la de Pablo a los tesalonicenses, que son las más antiguas, entre el año 48 al 52, la 1 y la 2. Pero todas las demás son más viejas, entre 60, 65, y estas que son más o menos del año 100, cercano al 100, final del siglo I. Entonces hay distintos tiempos. El silencio está en cuanto lo escrito en el Antiguo Testamento hasta el primer escrito del Nuevo Testamento pasaron por lo menos 50 años. Del siglo I al siglo inicio, el 1 hasta el año 50 que se escriben las primeras cartas, hay un espacio de silencio. Pero ese espacio de silencio no es porque no haya nada, sino que todo se guardaba de manera oral. Todo se conservaba de manera oral, la tradición oral. Hoy por hoy hay unos cronogramas en las Biblias atrás, al menos en las nuestras, que salen más o menos las fechas de todas las cartas. Uno puede ver, esta carta aquí tiene una diferencia de año, y es precisamente por esa datación que uno se da cuenta si la carta era auténticamente de un autor o no, porque si está muy hacia el final, no puede ser de Pablo. Si está a finales del siglo I, no puede ser de Pablo, porque Pablo murió hacia el 64 después de Cristo. Entonces ya había muerto Pablo cuando se escribe esta carta, aunque diga que es de Pablo. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Buenas noches. Una pregunta. Esta recopilación de todos esos datos
históricos y de todas las enseñanzas, la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que van recabando son los discípulos, ¿no? Los apóstoles, son los que van recabando esta información. Esa es una pregunta. Y lo otro, la importancia de que estos datos que se han ido recabando, si se han ido haciendo aún todavía a lo largo de los años. Bien, recordemos que los que tuvieron contacto con Jesús fueron los apóstoles. María, la madre de Jesús, ella no estuvo siempre con Jesús en la misión. No. Dentro de las mujeres que acompañaban a Jesús, no siempre estuvo María. Algunas veces estuvo. Pero de hecho, lo que algo que dice los evangelios es que en algún momento incluso la familia de Jesús creía que estaba loco. Y van a buscarlo, dice, te busca tu familia, tu madre y tus hermanos. No está de acuerdo. Porque la enseñanza de Jesús rompía todos los moldes de lo que se acostumbraba en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Son los discípulos de Jesús los que guardan la memoria. Y María se suma a ellos en la cruz, fíjense, en la teología joánica, y luego en la oración con los discípulos a la espera de el Pentecostés, del Espíritu del amor de Dios. Entonces, los discípulos guardan la memoria de Jesús, pero desde la experiencia ahora del resucitado, del viviente, y releen hacia atrás. Cuando ellos guardan esa memoria, se la van dando a otros y a otros, pero cuando empiezan a morir, lo siguiente dice, bueno, están muriendo, hay que ponerla por escrito. Entonces leemos a Lucas que dice, querido Teófilo, la carta que escribí anterior, o sea, Hechos, Lucas, el Evangelio, ahora con esta, yo me he investigado todo lo posible. Claro, con Pedro había averiguado Lucas, aunque Lucas no conoció a Jesús, pero sí le oyó a Pedro sobre Jesús. Entonces él escribe el Evangelio, igual que Marcos fue discípulo de Pedro y de Pablo. San Marcos tampoco conoció a Jesús. Entonces de esa memoria escriben porque era necesario hacerlo. Luego hay muchos otros evangelios que se escribieron después del 100 y que todos desean ser del Señor, y que hoy tenemos lo que se llama los evangelios apócrifos. Está el evangelio gnóstico de Tomás, o el evangelio de Santiago, y el último encontrado fue el de Tomás, que se descubrió, ¿no? Pero bueno, la iglesia hizo ese discernimiento para ver cuáles serían los que se ajustaban a la memoria de la comunidad, y eran esos 4 evangelios. De hecho, a Juan le costó entrar, al principio eran los 3, Mateo, Marcos y Lucas. A Juan lo aceptan posteriormente como inspirado. Y luego pues hay un montón de documentos que también tienen sus elementos positivos, que no hay que descartarlos. Son apócrifos, pero vale la pena leerlos para ver algunas cosas. Por ejemplo, la noción que tenemos en la iglesia sobre los abuelos de Jesús no vienen del Nuevo Testamento. Joaquín y Ana vienen de los apócrifos, que menciona que los nombres de los papás de María eran Joaquín y Ana. De una información tomada de evangelios apócrifos. Hay un libro sobre la vida de María que creo que debe ser en esa línea de los libros. Bueno, ese libro yo no lo he leído, pero sí hay un evangelio de María apócrifo. Ajá, así se llama, el evangelio de María. Y pues pone cosas muy fantásticas, ¿no? Y por eso no han sido aceptados por la iglesia. La mayoría de los evangelios apócrifos no fueron aceptados porque tienen muchas cosas inverosímiles, elementos muy fantásticos así. Por ejemplo, que el de Santiago, el protoevangelio de Santiago, dice que Jesús estaba en el Jordán haciendo con el barro, hacía pajaritos y los soplaba y salían volando.
Entonces vino otro niño y le pateó los pajaritos, y entonces lo miró y cayó muerto, con la mirada llena de ira del niño Jesús. Entonces eso se ve que no es el evangelio de la vida, no es el evangelio del amor. Entonces por eso pasaron a ser apócrifos. Bien, no sé cuánto tiempo quedamos. Si ya terminamos, entonces vamos a terminar con una oración, darle gracias a Dios por esta oportunidad y ver que el otro martes ya iniciaremos propiamente con el primer capítulo de esta epístola a Timoteo. Gracias, Padre de bondad, por el don de tu Espíritu, por la sabiduría que nos das para poder acceder a tu palabra y sobre todo de tu llamada a que la hagamos vida, para que en este siglo XXI podamos hacer vida tu palabra en nuestras comunidades y podamos desde el Espíritu Santo, desde tu Espíritu de verdad, hacer una relectura edificante de estos textos de tal manera que crezcamos como comunidades de amor, de compasión y de alegría, de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les recordamos, pues, el próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.